Introducción. Se explicará el levantamiento topográfico, que es mediante el método altimétrico, que en este caso se llama nivelación diferencial compuesta, que consta y tiene por objetivo determinar la diferencia de elevaciones entre dos o más puntos del terreno en distancias largas, usando los aparatos topográficos como es el nivel y el estadal, que servirán para tomar las lecturas de las diferentes alturas del terreno, asimismo aplicando en campo los conocimientos obtenidos en clase. Altimetría o nivelación. Se da el nombre de nivelación al conjunto de operaciones por medio de las cuales se determina la elevación de uno o más puntos respecto a una superficie horizontal de referencia dada o imaginaria, la cual es conocida como superficie o plano de comparación. El objetivo primordial de la nivelación es referir una serie de puntos a un mismo plano de comparación para poder deducir los desniveles entre los puntos observados. Se dice que dos o más puntos están a nivel cuando se encuentran a la misma cota o elevación respecto al mismo plano de referencia. En caso contrario, se dice que existe un desnivel entre estos. La nivelación es una operación fundamental para el ingeniero, tanto para poder confeccionar un proyecto, como para lograr replantear el mismo. Las aplicaciones más comunes de la nivelación son: 1. En proyecto de carreteras y canales que deben tener pendientes determinadas. 2. Situar obras de construcción de acuerdo a elevaciones planeadas. 3. Calcular volúmenes de terracería. Volúmenes de tierra. 4. Investigar características de drenaje y escurrimiento de superficies. 5. Establecer puntos de control mediante el corrimiento de una cota. Los instrumentos básicos utilizados para lograr estos fines son el nivel y la estadía. También puede ser usado el teodolito, pues también realiza las funciones del nivel. Los niveles son instrumentos de fácil manejo y de operación rápida y precisa. Nivel automático autonivelante. Métodos de nivelación: indirectos, nivelación trigonométrica y nivelación barométrica. Directos: nivelación diferencial o geométrica, nivelación trigonométrica. Tiene por objeto determinar la diferencia de altura entre dos puntos, midiendo la distancia horizontal o inclinada, y el ángulo vertical que los une con el plano vertical, para poder determinar los desniveles con ayuda de la trigonometría. En la topografía ordinaria, este tipo de nivelación proporciona un medio rápido para la determinación de elevaciones de puntos en terrenos bastante accidentados. Los ángulos se miden con el teodolito y las distancias con la mira. Nivelación barométrica. Este tipo de nivelación es para usos exploratorios y de reconocimientos en zonas montañosas con el uso del barómetro, instrumento que considera la presión atmosférica, la cual varía durante el día e incluso durante la noche, la que hace que este tipo de nivelación no sea exacto. Nivelación diferencial o geométrica. Consiste en medir las distancias verticales y elevaciones de manera directa. Se realiza con el objetivo de establecer puntos de control mediante el corrimiento de una cota, entendiéndose como tal las operaciones encaminadas a la obtención de la elevación de un punto determinado partiendo de otro conocido. La nivelación geométrica o diferencial se clasifica en simple o compuesta. Nivelación simple es aquella en la cual desde un punto o una sola posición del aparato se puede conocer las cotas o elevaciones de los diferentes puntos que deseamos nivelar. En este se sitúa el nivel en el punto más conveniente, el cual ofrezca mejores condiciones de visibilidad. La primera lectura se hace sobre la estadía colocada en el punto estable y fijo, que se toma como un BM, el cual podrá ser conocido o asumido. Nivelación compuesta es igual a la simple, con la única diferencia que el aparato se plantará más de una vez, y por consiguiente la altura de instrumento será diferente cada vez que se cambie. Este tipo de nivelación se realiza cuando los terrenos son bastante accidentados y exceden visuales de 200 metros. En otras palabras, la nivelación compuesta es una serie de nivelaciones simples amarradas entre sí por puntos de cambio o de liga del aparato. Nivel topográfico. Un nivel topográfico es un instrumento que tiene como finalidad la de medir desniveles entre puntos que se hallan a distintas alturas, aunque también se puede usar para comprobar, por ejemplo, que dos puntos se encuentren a la misma altura.
Otra de las aplicaciones más importantes de estos instrumentos es el traslado de cotas de un punto conocido, es decir del cual se sabe la altura, a otro de altura desconocida. El nivel topográfico puede ser manual, en el que el operario deberá de calibrar horizontalmente el nivel principal en cada una de las lecturas que se vayan a realizar, o bien automático en el que operario no deberá de calibrar el nivel y bastará con poner el instrumento en estación. La mayoría de niveles topográficos que nos podemos encontrar hoy en día son automáticos, aunque hace unos cuantos años era extraño ver uno de estos instrumentos, pero los tiempos avanzan y como muchos otros instrumentos, se van modernizando y adaptando a las necesidades de hoy en día. Las partes del aparato de nivelación son: colimador integrado, objetivo, compensador, tornillo de ajuste oris, placa base, ocular, tornillo de nivelación, botón de enfoque, nivel circular. Para el uso del aparato es necesario, en primer lugar, colocar el tripié lo más nivelado posible, para después de esto colocar el aparato sobre el tripié. Una vez instalado el aparato sobre el tripié, debemos nivelar el aparato con ayuda de los tornillos de nivelación, girándolos hasta que la burbuja del nivel circular se encuentre en el centro del nivel. Logrado lo anterior, con el ocular, visualizamos el estadal, que estará sostenido por otra persona. Desarrollo. 1. Se acudirá al almacén de topografía a pedir el equipo y material necesario para realizar la práctica en campo, el cual será: nivel fijo, teodolito, estacas, GPS, Global Position System, estadal. 2. Se realizará el traslado del equipo y materiales al campo donde se realizará la práctica del levantamiento topográfico por el método de reiteraciones, tomando los ángulos exteriores apoyándonos con el teodolito, y el levantamiento topográfico por el método de nivelación compuesta apoyándonos con el nivel fijo. Para la siguiente fase se procederá de la siguiente forma. Primero procedemos a trazar nuestra poligonal cerrada, marcando puntos aleatoriamente, le damos una distancia a los puntos de entre 40 a 60 metros con nuestra longitud de paso. Hay que recordar que existen puntos sobre tangente para tener una mayor precisión en nuestra distancia, a los cuales igual se marcaron con longitud de paso. Al conocer la poligonal nos dividimos el trabajo, un grupo se concentra en montar y nivelar el tripié, después de eso proceden a montar y nivelar el teodolito para posteriormente continuar con las mediciones intercambiando cada miembro un punto. El otro equipo comenzará a medir con plomada y filtra las distancias de la poligonal. Para obtener mayor precisión se realiza ida y vuelta de las distancias. Para medir la distancia, dos compañeros se colocan en cada punto usando la plomada para mantenerse alineados con el punto. Después que el compañero del punto origen se encuentra alineado lo avisa y con ello procede el segundo compañero a alinear con plomada, tensar la cinta y tomar la medida. El tercero deberá anotar la medida. El procedimiento anterior se debe realizar de punto a punto hasta cerrar la poligonal. Un compañero se encontrará en un punto que será el punto inicio para alinear el lente con el punto. Esto se realiza gracias a que el compañero del punto de inicio lleva una plomada. Al encontrarse alineado le da el rumbo para que el tercer compañero lleve el registro. Después de haber realizado esa toma, el compañero que se encontraba en el punto inicio se mueve al otro punto con el que deseamos medir el ángulo exterior. De ahí hay que girar el teodolito por fuera de nuestra poligonal y alinearlo con el otro punto. Tomamos el rumbo de esa línea y posteriormente el ángulo, o viceversa, y damos los datos a nuestro compañero que lleva los datos de campo de ángulos. Para una mayor precisión medimos el ángulo 3 veces, los dos compañeros deben estar conscientes de que se van a sumar los ángulos, por lo cual hay que realizar a bien la lectura y la resta. Hay dos compañeros en el teodolito, uno que lo opera y otro que anota, ellos deben estar atentos a las mediciones para apoyarse por cualquier circunstancia que suceda. El paso anterior se debe realizar en cada punto hasta cumplir todos los puntos de la poligonal. Con esto habremos terminado de medir ángulos externos de una poligonal. En la última fase del desarrollo de esta práctica, una vez realizado todo lo anterior,
Se empezará con la colocación del nivel fijo en cualquier parte de la poligonal visando aparato, se leerá el estadal y con ese dato comienza el registro en campo de la nivelación compuesta. 2. Se procederá a dar puntos sobre tangente en la misma línea de acción para realizar las mediciones. Estas mediciones que se realizarán serán de acuerdo a dónde se colocará el estadal. La colocación del estadal es donde se ubica en la mayor parte de los accidentes topográficos. La cantidad de puestas de estadal antes de llegar a la siguiente estación es según la conveniencia de la brigada que lo esté realizando, lecturas negativas intermedias, y por último se tomará la lectura de estadal y medición con cinta de la última estación, lectura negativa extrema. 3. Después de realizada la práctica en campo, se procederá en entregar el equipo y material solicitado al almacén de topografía. 4. Se concentrarán los datos de campo en una hoja de cálculo, Excel, para facilitar el manejo de la información. 5. Se realizarán los cálculos correspondientes con ayuda de la hoja de cálculo. 6. Se obtendrán las coordenadas de los puntos con ayuda de cálculos que se realizarán en Excel, tomando en cuenta la coordenada tomada con el GPS, Global Position System. 6. Lo obtenido en los cálculos a partir de los datos de campo, permitirán llevar a cabo la representación gráfica a escala del levantamiento topográfico mediante las coordenadas rectangulares. 7. Se incluirán en el reporte lo mencionado en el paso número 1, los datos de campo, los cálculos, la representación gráfica como resultados y una pequeña conclusión de lo realizado. 8. Se observará cuidadosamente el trabajo para evitar penalizaciones. Se entregará el reporte de la práctica y el plano del levantamiento, representación gráfica. Los datos de campo obtenidos en esta práctica son los siguientes. El croquis de localización en esta práctica es el siguiente. Cálculos. 1. Obtenemos nuestras lecturas positivas y negativas a través del trabajo de campo, con respecto al banco de nivel y los puntos de liga correspondientes. 2. Al igual se procede a obtener las sumas de cada lectura positiva y negativa. Para encontrar cuál es la mayor, procedemos a calcular la compensación. 3. Sacamos la suma de las lecturas al igual que la diferencia. Para obtener la constante dividimos la diferencia entre la suma. Con ellos obtenemos KZ, que es nuestro factor de compensación. Igualmente realizamos el mismo procedimiento pero con las lecturas de las diagonales. Para obtener ya desde ahora, compensación. 4. Para obtenerse respecto a cada lectura, multiplicamos el factor de la compensación por la lectura, obteniendo así la compensación. Esto también se realiza con las lecturas negativas. 5. Ahora dependiendo de la suma de las lecturas, al mayor le vamos a restar las compensaciones. Y al menor sumarlas. Para comprobar, las lecturas negativas y positivas deben ser iguales. Cálculo de cotas. 1. La cota inicial del banco de nivel se tomó por medio del GPS. Las demás se calculan de la siguiente manera. 2. Sumamos la cota positiva correspondiente a ese resultado, le restamos la negativa del siguiente punto de liga. Hay que recordar que tomamos las lecturas compensadas. 3. El resultado de esa suma y resta será la cota del punto liga siguiente y volvemos a realizar el procedimiento sumándole su lectura positiva correspondiente, restando la negativa del siguiente obteniendo la cota del siguiente punto de liga. Realizamos esto con todos los puntos hasta acabar. Para comprobar que realizamos correctamente los cálculos, el último resultado debe ser igual al primero, es decir, la misma cota de los bancos de nivel. 4. Las alturas de los aparatos son igual a las cotas de cada punto más su lectura positiva. 5. Para obtener las cotas de los intermedios, se realiza la siguiente operación.
6. A la cota del aparato le restamos la lectura intermedia correspondiente, obteniendo así la cota de ese punto. Se debe realizar con cada una, en este caso la siguiente es igual a la altura del aparato en ese punto menos su lectura intermedia. Para las cotas de diagonales. 7. Ya obtuvimos las cotas de los puntos que ocupamos, las cuales serán las que usemos para estos cálculos. 8. Ya conocemos el factor de compensación que previamente explicamos y que igual calculamos. Con ello, usando el mismo procedimiento, sacamos cada compensación e identificamos cuál es el mayor. Recordar la suma de las lecturas mayor para restar la compensación y al menor sumarla. 9. Calculamos las alturas de los aparatos mediante la suma de lecturas positivas a las cotas. 10. De ahí procedemos a conocer las cotas mediante el procedimiento que ya explicamos. 11. A la altura del aparato le restamos la lectura intermediada. Recordando de una manera sencilla. Los resultados obtenidos son los siguientes. Ahora hemos llegado a la realización del plano, utilizando nuestros resultados, quedando este de la siguiente manera. Conclusión. Al pasar el tiempo la tecnología ha avanzado demasiado, lo cual en el área de la topografía se han desarrollado diversos tipos de niveles topográficos, los cuales nos facilitan una parte del trabajo en campo con más precisión y eficiencia, por ejemplo los niveles digitales, electrónicos, automáticos o con láser. El nivel topográfico es un instrumento de real importancia dentro en la ingeniería civil, ya que nos servirá para diversos trabajos como para trazos de carretera, calcular volúmenes de terracería entre otros, lo cual nos facilitará realizar la obra con precisión y sin falla alguna. Al momento de realizar la práctica en campo con respecto al tiempo y el terreno fue regular, ya que en ocasiones el terreno y la vegetación se prestó para realizar la práctica y para tomar las lecturas desde donde se encontraba el nivel hasta donde se encontraba el estadal, y en otros ámbitos lo que era la vegetación no permitía tomar la lectura del estadal, pero al final los datos obtenidos en campo fueron eficientes para elaborar la práctica. Bibliografía.